Aprende a invertir con Banco Big. Y con Banco Big cada viernes abrimos nuestra ventanita dedicada a la educación financiera. Hoy nos acompaña Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana, encantado. Hoy vamos a poner el foco en el análisis técnico, que hay muchos oyentes que son súper fans de este tipo de análisis. Y vamos a intentar identificar tendencias y algunos puntos importantes. Primero, empezando de cero, de menos a más, el tema de los soportes y las resistencias. ¿Cómo los identifico? Porque yo una vez que ya me los ha marcado el analista, digo, lo veo, pero antes dudo. Volvemos al origen, ¿no, Susana? Hoy volvemos un poco a los orígenes de estas secciones, hablando de soporte, de resistencias, que van a ser muy necesarios en estas jornadas que tenemos tanta volatilidad, que estamos viendo los mercados flojear con estas noticias, sobre todo geopolíticas y también del crudo. Y bueno, pues lo importante es saber identificar qué es un soporte y una resistencia. En este caso, para que se cumplan estas señales técnicas, que son bastante fáciles o instintivas, porque lo que tenemos que hacer es simplemente localizar los mínimos de un precio de un valor o de un índice y tener al menos dos puntos mínimos donde el valor rebota o frena esas caídas, en el caso de los soportes, o frena esas subidas y rebota hacia abajo en las resistencias, ¿no? Entonces, como mínimo tienes que trazar 2 puntos. Cuanto más puntos, mejor. Cuanto más puntos tenga un soporte en el que frena el valor, más fiable es ese soporte. Igual con las resistencias, pero hay un problema. Si se rompe ese soporte finalmente, la caída es grande, la caída es fuerte, ¿no? Eso es lo que tenemos que identificar y trazando los gráficos. Vale, hay que trazar también para marcar los dobles techos y los dobles suelos. Sí, dobles techos y triples incluso, en el cual lo que estábamos diciendo, ¿no? Es una resistencia en los dobles techos que ha tocado 2 veces y el precio no es capaz de superar esa marca. Eso quiere decir, para que los oyentes lo entiendan, porque parece que hablamos de análisis técnico, a veces hablamos un poco de algo muy esotérico, muy raro, ¿no? Y no es simplemente otra cosa que compradores que no son capaces de batir el precio en niveles que son clave. Entonces ahí pierde valor, pierde fuerza el valor y suele caer, ¿no? Entonces esos dobles techos, yo recuerdo varios dobles techos recientemente. En los últimos años había dobles techos muy claros en cualquiera de los índices, y vemos también como esos dobles techos fueron rotos hace poco en todos los índices, en el IBEX, en el DAX. Ahora, bueno, esta semana ha sido un poquito negativa, pero bueno, llevamos desde octubre con esas subidas en bolsa y hemos visto cómo los dobles techos no son infranqueables, o los soportes, ¿no? Pero es verdad que un doble, un triple techo es una señal de figura de vuelta, que es simplemente un cambio en la tendencia. Venimos con una tendencia alcista, y si hay un doble, triple techo, pues normalmente si no lo supera con fuerza y volumen, pues nos encontramos con una figura de vuelta y un cambio en tendencia. Muy bien. Me interesa también hombro, cabeza, hombro. Esto lo has escuchado mil veces, ¿no? Nunca. Yo creo que es la figura más famosa, ¿no? De análisis técnico. No, hay otras, hay otras. Sí. Hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro es una de las figuras más pintorescas y más gráficas que tenemos dentro del análisis técnico y del trading. Todos los oyentes pues habrán escuchado a vez de vez en cuando, ¿no? Un poquito sobre esto. Y no es otra cosa que una figura que se forma con un hombro, primero, una forma de cabeza que sería un pico, ¿no? Un pico mucho más alto que ese primer hombro, y luego termina con esa de tercer hombro, en el cual la probabilidad de figura de vuelta es alta. Normalmente, estadísticamente 6 de cada 10 hombros, cabeza, hombros pueden cumplirse. Se trazan también una línea clavicular que se traza en las bases de los hombros y de la cabeza, y más o menos ahí se crea una altura entre la base de la cabeza y el pico de la cabeza. Entonces esa sería ese margen, digamos, de precio, es la caída que se puede esperar sobre ese valor, ¿no? Y es una figura, ya te digo, muy, muy, muy pintoresca. A veces todos vemos hombros, cabeza, hombros, algunos inversores lo ven, otros no. Entonces es difícil de identificar a priori, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a priori lo tenemos que identificar antes de que el hombro sea formado, el tercero. Tenemos que ver primero la cabecita, o sea, el hombro, luego la cabeza,
Y ya luego cuando se está formando el hombro es cuando ya podemos pensar en que se está formando esa figura de vuelta y nos preparamos pues para quizás un ataque bajista, ¿no? En el valor. Oye, lo del martillo invertido, esta también es conocida, ¿eh? Sí, hemos hablado mucho de velas japonesas, ¿verdad? Aquí. Sí. Y creo que hemos hablado de ver todo lo que tiene relación con las figuras de velas japonesas. Y normalmente un martillo invertido o un hombre colgado, con estos nombres que tanto nos gustan aquí en esta sección, pues indica una figura de vuelta. Un martillo invertido quiere decir que, para que los oyentes lo entiendan, es que la sesión, si cogemos una vela diaria de un martillo invertido arriba del todo del precio máximo, de los máximos históricos, por ejemplo, quiere decir que hay un momento en el que los compradores ya han perdido el control y se encuentra una mecha muy larga, sobre todo en el bajo, y un cuerpecito muy bajo, muy pequeñito. Siempre hay un hombre colgado, que se dice, ¿no? Un hombre colgado, un martillo invertido. Es una figura muy identificable de vuelta, muy, muy identificable, porque ahí vemos como las subidas ya no son esas velas verdes tan extensas o demás, y encontramos una posible figura de vuelta. No siempre se da, pero, o sea, no siempre se va a producir ese ataque bajista, pero es normal que lo que te está enseñando esa figura, que es a lo que yo siempre voy, es que los compradores están perdiendo el control del precio sobre los vendedores. Y los bajistas, los vendedores están tomando el control. En este caso. Vale. Luego está también la del diamante. Esa yo la he escuchado menos, ¿eh? Es difícil de identificar. Es una especie de rombo, Susana, es una especie de rombo lateral en el cual vamos a tener un movimiento sobre todo en movimientos laterales de gráficos, donde vamos a tener primero una figura lateral, luego vamos a tener un máximo y unos mínimos en el medio del intervalo y se va a formar una especie de rombo. Esta figura es de vuelta, es una figura de continuidad del lateral en el cual el precio no sabe dónde ir y al final acaba cediendo hacia la presión de los osos, de los vendedores y indicando una figura de vuelta. Es decir, si tenemos un valor alcista que está formando esta especie de rombo, pues quizá nos está dando señales de debilidad y tendríamos que salir o pensar en salir de este valor o de este índice. Bueno, hemos repasado martillo invertido, el hombro cabeza hombro, soporte, resistencias, los dobles techos, los dobles suelos. Esto es para verlo con el gráfico, ¿no? Pero, a ver, si hablamos de indicadores de tendencias, tenemos que detenernos para hablar de los canales, ¿no? Sí, a mí eso es una de las figuras que, Susana, realmente más utilizo en los canales, sobre todo en las tendencias claras, tanto alcistas como bajistas, donde el precio se está moviendo entre lo que es un canal, es unos mínimos crecientes y unos máximos crecientes, en el caso de tendencia alcista. Y entonces el precio se está manteniendo en estas bandas, de tal manera que nos permite entrar y salir con relativa facilidad en los valores. Nuevamente, pues ya te digo, los canales, para mi gusto, yo creo que los oyentes que estén practicando análisis técnico y trading, pues es una de las figuras más sencillas de identificar. Muy Con bien. lo cual les animo a que, pese a que ahora mismo están haciendo un ejercicio de imaginación en el gráfico, se animen a plasmarlo operando y trabajando en los gráficos y ser mejores traders cada día. Pues esto es para volver a escuchar este audio. Los tenéis colgados en vuestra web, en vuestra página web, en Banco Vic. Lo tenemos también colgados en nuestra página, en la de Radio Intereconomía. Y es para volver a escucharlo y verlo con gráficos. Y así ir de la mano. Y además, pues seguir Banco Vic, que tenéis blogs, vídeos, tenéis ahí una pestañita para enseñar a invertir y bueno, pues estáis apostando fuerte por la educación financiera. Gracias, Nicolás, que tengas muy buen día y buen fin de semana. Igualmente, Cuídate. Susana. Chao, chao. Buen día.